¿Vale la pena dedicarse a los cómics? Hoy voy a platicar con ustedes acerca de esas dudas que muchos jóvenes que quieren dedicarse a la industria del cómic podrían tener. Voy a comenzar por platicarles una experiencia personal que yo viví en mis inicios y espero que esta historia los ponga un poquito más en contexto acerca de lo que es dedicarse y vivir del cómic. Resulta ser que por ahí del año de 1992, quizás 1993, no recuerdo muy bien la fecha, yo era un jovencito, quizás de 18 o 19 años, tampoco estoy seguro de las fechas. Yo comencé mi carrera dibujando en Editorial Beat, haciendo mis primeras prácticas como ayudante de un dibujante en las historietas de Hanna-Barbera que tenían los derechos en aquel entonces. Los orígenes de cómo me convertí yo en dibujante los voy a resumir. Para pronto yo llegué llevando mis muestras a Editorial Beat acompañado de mi hermano Horacio. Ambos estuvimos tomando, vamos a decir, una especie de curso con un dibujante que ya estaba consolidado, por así decirlo, en Editorial Beat. Y nosotros éramos sus ayudantes, nosotros éramos sus chalanes, como decimos en México. Lo que nosotros hacíamos era hacer su trabajo. Aprendimos nosotros a dibujar las historietas de cartoon, porque yo dibujaba los pequeños Picapiedra, mi hermano dibujaba los pequeños Muppets. Aprendimos sobre la marcha, yo no sabía hacer narrativa, cuando dibujé estas historietas no sabía hacer narrativa y por supuesto estoy seguro que lo hice mal. Y lo que nosotros hacíamos era el trabajo de este dibujante. Él cobraba y nos pagaba una porción de lo que era el trabajo. En aquel entonces mi salario haciendo estas páginas era de 7 pesos con 50 centavos, equivalente a 50 centavos de dólar. Ese era mi salario. Por supuesto, de no tener un peso en la bolsa a tener 7 pesos con 50 centavos, pues ya era algo, ¿verdad? Y además me estaban pagando por aprender. El asunto es que yo quería más. Yo dibujé varias historietas en Editorial Beat y durante todo este tiempo yo creí que me estaba convirtiendo y me estaba formando como un dibujante profesional. Y en el momento en que alguien te paga por tu trabajo ya eres un profesional, ¿eh? Mucho ojo. Así que yo preparé unas muestras y fui a Editorial Egea. En aquel entonces yo tenía mi máxima influencia, que era el maestro Todd McFarlane. Era un dibujante que en los 90 era criticado por muchos porque estuvo como muy evolucionado para su época. Su estilo era algo que no le agradaba a muchos, le molestaba a muchos, pero a los jovencitos como yo nos atrapó. ¿Qué fue lo que yo hice para presentar mis muestras a esta Editorial Egea? Bueno, lo que hice fue agarrar páginas de Todd McFarlane, compré papel cartulina escolar y copié páginas tal por cual. Hice una calca, sintiendo que podía engañar a alguien con eso. Cuando llego a Editorial Egea y llevo mis muestras, creo que sorprendí a un editor, porque le gustó mucho mi trabajo y me dieron una muestra. Esta muestra se trataba de dibujar unas páginas de una de estas historietas. Me daban todo el papel recortado con los textos pegados, ya listo para que lo dibujaras junto con el guión. Cuando me entregan el guión, yo con toda mi arrogancia dibujé como 5 o 6 páginas, pero ya con mis reales habilidades. Y fue ahí cuando me di de topes porque cuando vieron mi trabajo inmediatamente se molestaron y dijeron, espera, esto no es lo que nos presentaste en muestras. ¿Qué pasó? Y sí están molestos porque les eché a perder esas páginas con los textos que los mandaron a hacer otra vez. Sin embargo, uno de los editores que estuvo ahí vio algo en mí, vio algo en mi trabajo y me dijo, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es formarte como dibujante. Aquí en Editorial Egea estamos dando unos cursos para jóvenes que quieren dedicarse a esto de la historieta y te vamos a dar pase para que comiences a estudiar con nosotros y una vez que te vayas formando, pues podemos ver la oportunidad de que trabajes para Editorial Egea. Y así empecé a tomar los cursos, creo que iba 2 o 3 veces a la semana. En todo ese tiempo comencé a conocer a los maestros de la historieta de aquella época. Era increíble que existieran estas revistas que en aquel entonces se les llamaba sensacionales. Teníamos el sensacional de traileros, sensacional de barrios, sensacional de lo que quieras. El asunto es que yo, teniendo la ideología de que estas historietas realmente estaban mal hechas o que no tenía grandes dibujantes, me llevé la sorpresa de encontrarme que estaban realizadas por los más grandes artistas de la época, tales como Rafael Gallur, como Jorge Aviña, que eran unos grandes pintores, son unos grandes pintores todavía afortunadamente, y así fui conociendo
Y fui conociendo los nombres de más y más de estos artistas. Cuando yo estaba en mis prácticas y empezaba a llamar la atención de los editores, empezaron a darme unos trabajitos. Estos trabajitos eran unas publicidades en las historietas, unos cuadritos chiquititos que se publicaban de este tamaño, en el cual yo tenía que hacer la copia de una portada de estos maestros, de Rafael Gallur, por ejemplo. La copia era que yo dibujara en pequeño, en un cuadrito tal vez de 15 centímetros por 15 centímetros, y ese cuadrito lo iba a copiar, tal vez no igualarlo, pero hacerlo rápido y entintarlo a blanco y negro, porque iba a venir de publicidad en una de las historietas. Se anunciaba el siguiente número, el siguiente episodio, y aparecía mi dibujito, tal vez publicado en 3 centímetros por 3 centímetros o 4 centímetros. Cuando yo estoy haciendo estas prácticas, había un sistema que a mí me encantaba, la verdad me fascinaba, era el día del cobro. El proceso era el siguiente. Nosotros presentábamos unos recibos de honorarios, tuve que darme de alta en Hacienda para cobrar 9 pesos semanales, y con estos recibos de honorarios nosotros llegábamos a llenar qué era lo que se iba a cobrar, ¿no? Poníamos ahí, voy a cobrar una ilustración, bla, 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 ¿no? Entonces yo llenaba mi recibo, me daba un orgullo llenar mi recibo, llegar personalmente, entregar mi original con mi recibito. Se sentía muy bonito cuando te aprobaban la ilustración y el editor firmaba tu recibo, ya de que estaba autorizado, y ya ibas corriendo con tu recibo firmado a caja. No, aquí está mi recibo. Entonces tú podías meter recibo cualquier día de la semana, y en aquel entonces había un día de cobro por semana. Si no mal recuerdo, era los jueves, si no mal recuerdo. Así que tú metías el recibo cualquier día de la semana. Por supuesto, si metías recibo el mismo jueves o metías recibo el viernes, cobrabas hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces era de meter el recibo lunes, martes o miércoles, sí o sí. En miércoles hasta cierta hora. El asunto es que en esa salita, la sala de espera, donde estaba la caja, donde estaba la ventanilla donde nos pagaban las chicas, sucedían muchas cosas. Ahí fue donde conocí a mucha gente de los que hoy todavía son mis amigos. Personas muy valiosas que ya fallecieron, y aprendí muchísimo en ese cuartito. Entonces estoy yo, quizás de 19 años, quizás de 20 años, no recuerdo, pero ahí estoy yo sentado esperando. Llegaron dos personas que recuerdo, dos señores, probablemente tendrían unos 50 años de edad, 48, 50 años de edad, y se sentaron junto a mí en el sillón y comenzaron a platicar entre ellos. No voy a mencionar el nombre de la persona en cuestión por respeto, pero a partir de aquí, a partir de esta charla, mi vida cambió como dibujante de historietas. Los dos hombres están platicando y dice: oye, ¿supiste que ya le subieron el sueldo al maestro? Y el otro hombre dice: no me digas, pero ¿cómo es posible que encima de que dibuja esas porquerías le paguen tanto? Y en eso yo estaba sentadito así como mirando al techo, mirando a otro lado. En aquel entonces recuerdo que había un ego enorme entre los dibujantes, ¿eh? Un ego enorme como no tienen ni idea, y no tienen ni idea de los egos que se movían. Probablemente se siguen moviendo más, aunque en mi experiencia actual les puedo decir que cuando he chocado con personal de Marvel, cuando he estado en fiestillas en Estados Unidos o algo, no veo esos egos, no veo el nivel de ego que yo vi en ese editorial. El asunto es que yo estaba sentado y el ego de estos dibujantes, de estos artistas, de los grandes maestros de aquella época, era tan grande que yo resultaba ser como una especie de mueble, fantasma, algo no existente, porque yo me desaparecía para ellos porque yo era nada. Yo era nada. Y así como yo, muchos que no éramos nada. O sea, y podían platicar como si no estuviéramos. El asunto es que comenzaron a hablar pestes del maestro. Entonces dice: ¿sí sabes cuánto le van a pagar ya al maestro? Entonces dice: no, ¿cuánto? Le van a pagar 100 pesos por página. ¿Cómo que le van a pagar eso? Si su trabajo es una porquería, es asqueroso. ¿Cómo es posible? Y mientras estaban ellos vivoreando con muy mala leche, comiéndose al maestro, yo tenía los ojos desorbitados, estaba sentado en el sillón y yo estaba pensando: ¡mierda! ¿Se puede ganar 100 pesos por página en este editorial?
Para mí era una cantidad estratosférica. Yo no podía imaginarme la posibilidad de ganar 100 pesos por página. Yo decía, yo gano 9 pesos por una ilustración de esas, entintada. Y ellos estaban hablando de que le habían subido el sueldo al maestro pesos por página de lápiz. El asunto es que eso a mí me causó mucha controversia, porque por primera vez entendí que era posible ganar una buena cantidad de dinero por una página y al mismo tiempo no entendía que era un precio miserable. Estamos hablando de 1993, si no mal recuerdo. 100 pesos mexicanos por una página. Estamos hablando de $5 por página. Y yo me podría pensar, si yo llego a trabajar haciendo historietas y trabajo muy duro y dibujo 5 páginas diarias y me llego a cotizar como el gran maestro y llego a ganar esa cantidad de dinero, puta, voy a salir de la pobreza. Sí se puede vivir de esto. Es lo que yo pensaba. El asunto es que están devorándose al maestro. Y mientras yo estoy completamente impresionado y me siento asqueado por la charla, al mismo tiempo me siento sorprendido porque yo no sabía que se manejaban esas cantidades de dinero en los artistas y ellos seguían vociferando y hablaban de que el maestro era el dibujante más caro de la editorial y yo estaba impresionado. En ese momento entra al cuarto el maestro. Él entra y saluda a los dos hombres que estaban hablando mal de él. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se conocían, eran familiares. Y obviamente los dos tipos, como pueden imaginarse, dejaron de escupir mierda. Maestro, ¿cómo está? Siéntese, mire, cómo... Ya saben cómo es esto. Yo por dentro pensando, qué cabrones, pero al mismo tiempo conociendo por primera vez al maestro. El asunto es que llega el maestro, lo saluda con una sencillez y luego me mira y fue el primer de los artistas que no me vio como mueble, no me vio como sombra, no me vio como un objeto, como una decoración, sino me vio como una persona. Me vio y caminó directo hacia mí y yo me quedé sorprendido porque eso no era normal en mí. Para mí no era normal que eso pasara, ¿no? Normalmente todo el mundo me ignoraba. Se acerca el maestro y me dice, hola joven, buenas tardes. Me extiende la mano y me saluda, ¿no? Y yo sorprendido, hola maestro, mucho gusto. El asunto es que dejó a aquellos dos hombres a un lado y se puso a platicar conmigo, ¿no? Preguntándome que quién era, que qué hacía. No recuerdo bien, pero creo que me pidió que le mostrara mis dibujos, traía algo, le mostré, me dio mis primeros tips de dibujo de ese nivel, porque en la escuelita, por supuesto, llevaba mis tips de dibujo, pero él ya me dirigió de otra manera. Me pareció una gran persona, con una sencillez increíble, y ya después me dejó y se fue con los dos hombres a seguir platicando, porque eran grandes amigos, por lo que entendí. Y después en ese momento comenzó a llegar más gente porque era el día de cobro y yo llegué temprano. Ese mismo día aprendí que hay mucha mierda, hay un egocentrismo muy cañón en lo que es este mundillo de la historieta y que también hay grandes maestros con mucha sencillez, pero también hubo algo que aprendí, que no importa que llegaras temprano, de todos modos tu cheque iba a salir cuando salga. Así que aunque yo haya llegado primero el día de cobro, fui uno de los últimos en recibir mi cheque. El asunto es que cuando esto sucede yo comencé a observar al maestro y lo que yo vi fue en su imagen, en su presencia, en su persona, éxito. Lo vi de traje, un traje que yo supuse era caro, muy bien arregladito, olía muy rico, un perfume caro, olía a una loción cara, no olía a las lociones de tianguis que yo me compraba, que probablemente estaban preparados con miados de gato, con no sé qué otra esencia. Olía muy rico el señor, zapatos caros, muy bien vestido, arregladito. Yo lo vi y dije, güey, yo quiero ser como él cuando sea grande. Vi el reflejo del éxito, de la sencillez, de la humildad y de lo más lejos que se podía llegar en aquella época haciendo historieta mexicana. Cuando esto pasó me marcó
porque en primer lugar entendí que se podía vivir de la historieta. Pasaron los años, me convertí en un graduado de la escuelita, por así decirlo. Estuve prácticamente un par de años aprendiendo. En ese par de años estuve haciendo historietitas en las cuales me pagaban por hacer las historietas un valor menos, porque quien llevaba la escuelita cobraba por nosotros, nos pagaba la porción, se quedaba con el resto, era el trato que teníamos, porque nos iba dirigiendo, estaban pagando por aprendernos, y yo comencé a ganar mi dinerito. Recuerdo que mi primer sueldo más o menos era un equivalente a 16 pesos mexicanos por página de lápiz. Comencé haciendo lápiz y después comencé a hacer mis tintas, y mi precio de tinta creo que era de 12 pesos mexicanos. Comienzo a formarme como un dibujante profesional y voy aprendiendo sobre la marcha. En ese momento las cosas empezaron a cambiar para mí, porque empecé al ser un joven sin otra responsabilidad más que mi persona, sin tener un compromiso como estar casado, o sea, tenía yo 20 años de edad, a sentir que tenía dinero, porque de no traer nada en la bolsa, ahora podía, saliendo de la editorial, comprarme una torta con Pedro Infante. Pedro Infante era un puesto de tortas que estaba ahí a la vuelta. Y me alcanzaba para comprarme mi licuado de mamey con mucha canela. El asunto es que yo empecé a sentir como un pellizco de eso que se llama éxito. Con esta historia voy a un punto muy importante. El punto es el siguiente. Pasaron los años. Comencé a postularme, comencé a crecer, comencé a tener mediano éxito. Comencé a dibujar portadas. Cuando te dan la oportunidad de trazar portadas, prácticamente es porque ya estás del otro lado. Lo mismo en cualquier editorial. Y cuando yo estoy creciendo como dibujante, me estoy formando, estoy transformando, me estoy aprendiendo, empieza a caerse la economía, empieza a haber despidos en editorial, comienzan a bajarnos el sueldo, y empieza a haber una serie de problemas. Todo esto pasa cuando yo de esta editorial que se llamó Egea brinqué a una editorial que se llamó Tucán Manga, que era exactamente lo mismo, porque las personas que abrieron Tucán y Manga formaron parte de la editorial de Egea, se separaron y armaron la competencia, pero era exactamente lo mismo. O sea, podía yo trabajar en Egea, podía trabajar en Tucán, era lo mismo. Llega una crisis, comenzamos a perder empleo, comenzamos a perder salario. Y aquí les va un asunto. La razón por la cual hoy en día yo trabajo para Marvel Comics, aparte de que era el sueño de mi vida, aparte de que era lo que yo quería conseguir, la verdadera razón por la cual yo trabajo para el extranjero es porque no había empleo en México. Me gustaba hacer historieta mexicana, amaba los días de cobro, amaba reunirme con los que fueron convirtiéndose en mis amigos, amaba salir del día de cobro y comprarme una torta con Pedro Infante, amaba mi licuado de mamey con mucha canela y luego ir a otra tortería. Amaba esa onda. Mi día de cobro era una torta con Pedro Infante, luego subirme a la estación del metro e ir a las tiendas de cómics que estaban en la línea del Metro Zapata, de la línea que te lleva a Metro Zapata. Amaba eso realmente. Dejó de suceder. Viene una crisis, empiezan a cerrar las tiendas de cómics, empezamos a perder el empleo y tuve que emigrar. No tuve oportunidad de ir en escuelas de paga. Tuve que aprender el inglés por mi cuenta porque ya no había empleo y lo que tenía que hacer era el siguiente paso, irme del país. Cuando empieza a pasar todo esto y empiezo yo a trabajar para el extranjero, antes de trabajar para Marvel, estuve trabajando para diferentes países gracias al internet, pasan muchas cosas, pasan los años. De la noche a la mañana, de ser un joven de 20 años, me convertí en un señor de 38 años. Comienzan a pasar muchas cosas en muy poco tiempo. Llega este evento que se llama Festo. Ocurrió el twist en mi cabeza. Pasó algo que realmente me impactó. Llegó el maestro con una imagen completamente opuesta a lo que yo vi cuando estaba joven, en completa decadencia, triste, con ropa sumamente humilde. Ya no era lo que había visto, era la otra cara, completamente diferente la imagen. Y llegó ofreciendo a la venta originales, que tenía originales muy valiosos, porque no tenía dinero. Eso me partió la madre,
porque fue precisamente el punto de este video que estoy haciendo ahora mismo. O sea, porque lo que aprendí en ese momento fue precisamente la razón por la cual estoy haciendo en este video. ¿Qué pasó? Hubo una época en los años 70 en los que estos grandes nombres, estos grandes maestros ganaron miles, quizás millones, ganaron mucho dinero. Hubo un momento en el que la industria vendía millones de copias y ellos recibían mucho dinero, unos pagos muy altos. ¿Qué pasó con todo ese dinero? El asunto es que pasaron los años, envejecieron, se terminó la industria, se terminó el trabajo y esta generación de maestros se quedó sin nada. Francamente esa imagen me asustó, me aterró, porque lo que yo aprendí con él, lo que yo vi con él fue el éxito, llegar lejos, y la realidad me enseñó que nada es para siempre y que esta es una industria muy ingrata. Entonces, ¿se puede vivir de esto? ¿Se puede vivir? Sí. ¿Se puede vivir de la industria de la historieta o del cómic en México o en el extranjero? Por supuesto. ¿Se puede ganar mucho dinero? No todos los artistas de cómics ganan mucho dinero. Definitivamente te ayuda a cobrar en dólares, pero eso no significa que uno sea rico. Hay un glamour y hay una ideología que se tiene acerca de las personas que trabajamos en el extranjero o que trabajamos para Marvel o que trabajamos para DC, que se cree que ganamos mucho dinero. No. Aprendí en el proceso de todos estos años que realmente no es que le paguen mucho al artista. Lo que pasa es que nos la tenemos que partir. Y para que tengamos una economía equilibrada, decente, tenemos que sacrificar mucho de nuestra parte, mucho de nuestra vida personal. Tenemos que trabajar mucho. Tenemos que meternos con unos deadlines que no cualquiera aguanta, no cualquiera rinde y no cualquiera mantiene la calidad de trabajo con unos deadlines que realmente han hecho que muchos se echen para atrás. Si tú no trabajas a ese ritmo, vas a ser reemplazado por alguien más. Es una realidad. Es una realidad. Trabajar para una editorial de este calibre no es nada fácil. Es muy difícil entrar para trabajar con ellos, pero es mucho más difícil mantenerse. Llega un momento en el que tu salud empieza a menguar por muchas desveladas, por mucho agotamiento, por mucho viaje, porque andas en varios eventos. Si no vas a estos eventos, no tienes esta segunda entrada de ingresos que realmente te levanta. Llega a haber momentos en los que tienes mucho trabajo y llega a haber momentos en los que 6 meses no haces nada. Me ha pasado. Me ha pasado que he tenido años de mucho trabajo y he tenido años de muy poco trabajo. Y en esos años en los que tengo poco trabajo tengo que viajar a convenciones para seguir metiendo ingresos. Entonces llega un punto en el que me lleva a la reflexión, porque me lo han preguntado en eventos. Muchachos me lo han preguntado. ¿Realmente se puede vivir de esto? ¿Sí se puede vivir de esto? Puedes incluso vivir bien dependiendo lo que alcances como artista, tus logros como artista, tus logros personales, lo que puedes aportarle a la historieta o al cómic gringo o al cómic mexicano. Pero desafortunadamente estamos trabajando en una industria donde estamos desprotegidos. Nosotros los freelancers no tenemos un contrato tan fiel con una editorial de este tipo. Yo tuve un contrato de exclusividad con Marvel, mi contrato caducó y sigo teniendo mucho trabajo con Marvel Comics, mucho trabajo, pero no estoy protegido por un contrato. En cualquier momento podrían dejarme de dar trabajo y podría dejar de ser un dibujante de Marvel Comics de la noche a la mañana, porque soy un freelancer. Como freelancer, soy un eterno desempleado. Tengo toda mi carrera trabajando para editoriales desde hace casi 30 años, toda mi carrera siendo un absoluto desempleado. Trabajando en buenas editoriales, trabajando en editoriales medianas, pero nunca teniendo nada seguro. Entonces, esta industria no te permite tener un seguro médico, no puedes tenerlo porque eres un freelancer, te lo tienes que pagar. Si estás casado y tienes hijos, tienes que pagar el seguro médico para tu pareja, para tus hijos, el tuyo mismo. Y es muy sacrificado. Es un empleo en el que seguramente parte de mi familia no llega después de tantos años a comprenderlo, tal vez ya se acostumbraron, pero mucha gente de mi familia no alcanza a comprender cómo llega a ser más importante tener una entrega de trabajo que pasar una Navidad en familia.
¿Cómo es posible que siendo mi propio cumpleaños o cumpleaños de un miembro de mi familia, yo esté viajando o yo esté trabajando? ¿Cómo es posible que haya una reunión familiar, que haya una boda, que haya una fiesta y asista mi esposa, que asista mi hijo y yo me quede en casa trabajando? Bueno, es que es bien simple, es muy simple. Ese trabajo que está en mi mesa, ¿lo hago yo o lo hace alguien más? Y ese alguien más podría estar con mayor disponibilidad que tú. Y es ahí cuando entra el chiste de esta industria. Alguien lo va a hacer, o eres tú, es alguien más. Me enfermo, me reemplazan en 5 minutos. Ocurre una desgracia familiar, un fallecimiento, algo y tenemos que salir. En 5 minutos me reemplazan. Es una industria que no te protege como artista. Como te dije, no tienes seguro de nada. Te lo tienes que pagar tú. Nada te garantiza tu empleo. Hoy puedes estar en la cima y al día siguiente podrías desaparecer de la industria. Recuerden cuántos artistas de Hollywood, que es exactamente lo mismo, cuántos nombres de artistas de Hollywood ya dejaron de sonar. ¿Cuántos de estos rostros a muchos ya se le olvidaron? Ocurre lo mismo en la industria del cómic. De la noche a la mañana ves 10 nuevos artistas, 20 nuevos artistas, 40 nuevos artistas, 50 nuevos artistas. ¿Cuántos nombres recuerdas? Y de todo ese grupo de artistas va habiendo gente que es completamente relevada de su puesto. Entonces, se puede vivir de la historieta, se puede vivir del cómic, se puede vivir bien, va a depender mucho de ti, de tu calidad, de lo que aportas a la editorial, de tu velocidad, de tu estilo, va a depender mucho de tu talento, si te va bien o no te va bien. Pero el hecho de que tengas un buen año, 2 buenos años, 3, 4 buenos años, no quiere decir que vas a tener una gran vejez. Así que tengan en consideración esto, muchachos. Es muy difícil, una industria muy difícil. No es tanto glamour como ustedes creen, realmente no lo es. Y si se quieren dedicar a esto, tengan en cuenta que esta carrera es muy sacrificada y probablemente no es lo que ustedes creen. Espero que este video haya sido de su agrado. Espero que esta plática no los haya aburrido y espero que todo lo que les dije lo tomen en consideración quienes realmente quieren dedicarse a esto. No estoy tratando de desanimar a nadie, de ninguna manera. Este es un video informativo en el cual podría yo estar 100% equivocado. Estoy hablando por mis experiencias personales que podrían no ser las experiencias tuyas que eres un profesional, pero las comparto con ustedes. Por favor, dejen pulgar de gladiador vivo. Si no conocían el canal y les ha gustado, suscríbanse. Voy a subir contenido periódicamente, videos de dibujo, voy a dar tips de dibujo. También voy a subir mis propias ilustraciones y también, ¿por qué no?, unboxing de juguetes. Como no hay videos suficientes en todo YouTube, yo subiré más. Por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides dejar manita de gladiador vivo. Si te gustó el video, compártelo con un amigo y suscríbete. Cada semana habrá un nuevo video esperándote, así que no olvides darle clic en el icono de campanita para que te lleguen las notificaciones de mi canal. Gracias por visitar mi canal El Arte de Jerry Sandoval.